Hola amigas, amigos de Reescribiendo tu Destino, así como de todas las personas que les gusta ver a los eclipses, sobre todo estudiar las influencias de los eclipses en la vida de las personas, de sus instituciones, de los países. Tengan ustedes muy buenos días o también muy buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren en estos momentos. El día viernes 13, nada más hace unos cuantos días atrás, nos encontramos en San Antonio, Texas. Fuimos a San Antonio, Texas, a ver el eclipse de sol, el eclipse anular de sol que pudimos afortunadamente verlo el día sábado 14. Bien, el día 13 es en la víspera. Dicté una conferencia, una charla acerca de las influencias de las umbras de los eclipses de sol, invitado por el organizador del evento cósmico, Conexión Cósmica 2023, para poder ver el eclipse en San Antonio, Texas. Después de la conferencia que dictó el organizador, el astrólogo Enrico Mariani, me tocó a mí la segunda parte, dictar mi conferencia, pero hubo problemas con el sonido, con el micrófono, y ciertamente que todas las personas que estuvieron, todo el auditorio presente en ese momento en la conferencia, no tuvieron ningún problema de escuchar. Pero para todas las personas que se conectaron con nosotros a través del Facebook, muchos no pudieron oír la conferencia. Repito, por el sonido, por el micrófono, en fin, por la falta de acústica. Y nosotros llevamos todo un equipo para grabar, pero imagínense, nos olvidamos los micrófonos. Bien, entonces, en consideración a todas nuestras amistades, vamos a repetir la conferencia del día 13 de octubre que dimos en San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Y la titulamos Las influencias de los eclipses de sol, astrología aplicada a la historia. Dimos una visión general acerca de los eclipses y luego nos concentramos en Estados Unidos, porque justamente nos encontrábamos en Estados Unidos y la idea era presentar información acerca de qué es lo que ha vivido Estados Unidos desde el año de 1800 hasta el presente, 2023, 2024, ya en unos meses más, en relación con los eclipses de sol. Bien, entonces, pónganse cómodos, espero que esta vez puedan ustedes disfrutar la conferencia que presentamos el día 13 de octubre. Y comenzamos diciendo lo siguiente. Amigas, amigos, bienvenidos a esta reunión. Hoy es 13 de octubre de 2023, víspera del eclipse anular de sol que con su umbra cruzará los Estados Unidos de América, Yucatán, Belice, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia y norte de Brasil. Nos encontramos en San Antonio, Texas, ciudad relativamente cerca a Velasco, ciudad donde el 14 de mayo de 1836 se firmó el Tratado de Velasco, que puso fin a la Guerra de Independencia de Texas, que enfrentó a México con Texas, que hasta 1836 fue provincia de México. El Tratado de Velasco no fue reconocido por México. ¿Por qué no fue reconocido? Al día siguiente de la firma, 15 de mayo, ocurrió un eclipse de sol que sometió en penumbra a México y Estados Unidos. Pero no fue por la influencia de la penumbra que México desconoció el Tratado de Velasco. Fue porque si hacemos algo importante antes de un eclipse de sol, el destino de ese algo difícilmente tendrá un final feliz. Amigas, amigos, nuestro tema, como dije, es influencia de los eclipses de sol. Y en el momento de estudiar los eclipses de sol particularmente, así como los de luna, tenemos que tener presente, vamos a estudiar los eclipses en un horóscopo, es decir, haciendo un estudio para una persona y también aprovechando el horóscopo para una institución y un país, ¿correcto?
¿Y qué hay de los efectos de la sombra, de la umbra del eclipse? Sobre estos dos asuntos vamos a conversar. El efecto en los horóscopos y la parte geográfica, el oscurecimiento en determinadas zonas del globo terrestre. Los eclipses de sol, entonces, nos ayudan en la astrología mundial, que llamamos corrientemente la astrología mundana o astrología global. Bien, entonces, veamos cómo es que deberíamos de estudiar los eclipses en un horóscopo. Y antes de analizar los efectos de un eclipse, cualquiera que sea, sobre las áreas geográficas tocadas por la oscuridad, debemos primero ver lo que nos señala el horóscopo sobre dicho eclipse. Y tenemos las siguientes reglas que hemos publicado en nuestro libro, en nuestra publicación, Cuando el cielo se viste de negro, que ustedes pueden encontrar solicitándolo a través de Amazon. Cuando el cielo se viste de negro. Son las reglas que estamos ahora enunciando. Primera regla. Las experiencias asociadas con un eclipse de sol y también de luna están ligadas a los significados de los planetas y estrellas que aspectan y a los significados de la casa astrológica que haya ocupado en el preciso momento en el que se produjo. Segunda consideración. El individuo influenciado por un eclipse de sol parcial está llamado a ser un iniciador. Tercero, la influencia nefasta de un eclipse es borrada por la influencia de Júpiter, astro conocido como el dador de las victorias en la política y en la guerra. Estos tres enunciados vamos a explicarlos con figuras. Y tomaremos el eclipse anular del 14 de octubre del año 2023. Y vean ustedes, en el lado izquierdo tenemos una rueda del zodiaco, el eclipse de sol ubicado sobre 21 grados del signo de la balanza, pero hay que señalar que desde la constelación de Virgo, el eclipse nos proyecta su luz oscura, diríamos su sombra, en 21 grados de la balanza. Y tenemos como signos beneficiados a Géminis y Acuario. También, digamos, podemos hablar de afectados. Afectados se refiere a que van a tener una influencia inarmónica. Tenemos a Aries, a Libra, a Capricornio y a Cáncer. Bien, ubiquémonos siempre en el día 13 de octubre, porque estoy tratando de reproducir esta conversación que di el 13 de octubre. Mañana, 14 de octubre de 2023, desde la constelación de Virgo, el Sol y la Luna formarán un eclipse de Sol del tipo anular que incidirá en la eclíptica sobre los 21 grados de la balanza. ¿Cómo es que este eclipse de Sol afectará, para bien o para mal, a las personas, a las instituciones y los países? La respuesta la encontramos en el horóscopo del eclipse, cotejándolo a la vez con el horóscopo del individuo, de su institución y de su país. Asimismo, sabremos cómo nos afectará el eclipse analizando la trayectoria de la oscuridad, cuya influencia no se limita ni se limitará a los 5 minutos 17 segundos que durará el máximo oscurecimiento del eclipse de mañana 14 de octubre. Tampoco se limitará a 24 horas o una semana después de producido el eclipse. Su influencia traspasa y traspasará los próximos 3 años y medio. Siempre sobre la figura que hemos proyectado del eclipse anular de Sol del 14 de octubre de 2023 sobre un zodiaco sin cúspide de casas. Los efectos de un mismo eclipse de Sol en la vida social podemos verlos presentes en los siglos venideros, toda vez que hemos encontrado que siguen ciclos de repetición que se renuevan cada 29,5 años, prácticamente 30 años. Al respecto, a través de Amazon pueden consultar lo que digo en mi libro Cuando el cielo se viste de negro. Como ejemplo de las influencias en las personas con efectos en los países, recordaré el eclipse del 14 de diciembre del año 2020 en el signo del Arquero, que impidió la reelección de Donald Trump, un nativo de los Gemelos,
Estos dos signos zodiacales son antagónicos. Uno perjudica al otro. El eclipse en el arquero perjudicó a los gemelos, esto es, a Donald Trump. Al respecto, en 2017 hice un pronóstico asertivo. Ahora bien, si se le permite a Donald Trump correr en el año 2024, él gana la reelección. Nos lo dice el eclipse de sol del 2 de octubre del 2024, en el signo de la balanza, que favorece a los gemelos, es decir, a Trump. Lo propio, dice el planeta Júpiter, que favorece la reelección de Donald Trump. Otro ejemplo acerca de cómo un eclipse de sol influencia en una persona en el éxito o fracaso de sus actividades. En este caso, estamos tomando como ejemplo al expresidente Theodore Roosevelt de Estados Unidos, quien nació el 27 de octubre de 1858 con Marte en 18 grados 3 minutos de Capricornio. En las elecciones de noviembre de 1904 gana la elección presidencial, justo bajo los efectos del eclipse de sol del 9 de septiembre de 1904, que incidiendo sobre los 16 grados 42 minutos de la Virgen, formó un trígono, un ángulo de 120 grados a su Marte natal. Y esto contribuyó en su victoria. En 1908 no postula a la reelección, pero sí lo hace para la elección de noviembre de 1912 y pierde. Él pierde la elección. La explicación: un mes antes de la elección, el 10 de octubre de 1912, ocurrió un eclipse de sol que se ubicó sobre los 16 grados 52 minutos de la balanza y formó una cuadratura con el Marte de Theodore Roosevelt. Marte simboliza al líder, y si un eclipse de sol favorece con ángulos de trígono al Marte de una persona, aumenta su liderazgo, pero con ángulos de cuadratura y oposición le anula su liderazgo. Decimos entonces, el eclipse de septiembre de 1904 le da la presidencia a Theodore Roosevelt, pero el eclipse de sol de octubre de 1912 le quita la victoria electoral entregándosela a quien fue en ese momento el presidente Wilson, quien nació con Marte en 17 grados 4 minutos de Acuario. El eclipse del mes de octubre de 1912 hizo trígono al Marte de Wilson, con lo que él ganó la presidencia. Mostremos ahora otro ejemplo de cómo es que los eclipses actúan en las personas. En la figura del lado izquierdo vemos el horóscopo de nacimiento o carta astral, carta natal del hoy presidente Joe Biden, pero no estamos proyectando el horóscopo de su administración, sino el de su persona, o sea, de él. Joe Biden nació el 20 de noviembre de 1942 a las 8:30 de la mañana en tiempo de guerra. Ese horario es tiempo de guerra. Y vean ustedes, en el horóscopo tenemos unos círculos en rojo, 1, 3, 5, y en el lado contrario tenemos el 2, el 4, que corresponden a eclipses de sol incidiendo sobre su horóscopo. El eclipse número 1 y el eclipse número 3 inciden en la casa 5 del horóscopo de Joe Biden. El eclipse número 5 incide en la casa número 3. Repito, eclipse número 1 y 3 en la casa 5. El eclipse número 5 en la casa 4. Y el eclipse número 2, que justamente es el del 14 de octubre, está incidiendo en la casa número 11. Y luego el del 2 de octubre de 2024 incidirá en la casa número 10. Bien, entonces, aquí el horóscopo personal del presidente Joe Biden, mostrando varios eclipses de sol. Sus dolores de cabeza, por causa de la conducta de su hijo Robert Hunter, astrológicamente los asociamos y explicamos con las influencias del eclipse de sol del 20 de abril del año 2023 que incidió en la casa número 5 de su horóscopo. Y ustedes pueden ver aquí, amigas, que lo hemos numerado con el número 1. La casa 5 representa a los hijos y un eclipse en esta casa trae preocupaciones y problemas para un padre por su hijo.
En Joe Biden también el eclipse de sol del 14 de octubre de 2023 incide en la casa 11 de su horóscopo. Ustedes pueden ver aquí que hemos nombrado dos a este eclipse en rojo, 14 de octubre de 2023, y está justamente en el sector número 11 de su horóscopo de nacimiento. Luego, podemos esperar que le falte protección o respaldo de congresistas y que tenga que modificar proyectos que daba por encaminados. En el horóscopo, la zona o casa 11 simboliza protecciones, amigos, asesores, proyectos y ganancias económicas derivadas del poder. Y ustedes pueden ver aquí en el horóscopo de él, como el eclipse del 2 de octubre de 2024, estamos saltando el eclipse del 8 de abril del año 2024, que en el horóscopo del presidente Biden se ubica en la casa número 8 y continuarán los dolores de cabeza, las preocupaciones de él. Se descubrirán más cosas acerca de su hijo, que indudablemente lo van a afectar a él. Pero estamos mencionando el del 2 de octubre de 2024, que al incidir en la casa número 10 va a desdibujar tremendamente su prestigio, su autoridad. Bien, y podría ser que siga empujándose, prosperando, progresando tal vez en la idea del impeachment para el presidente. Bien, porque la casa número 10 es casa de honor y de prestigio y también la casa presidencial. Bien, pero ahora veamos en esta siguiente figura o diapositiva el horóscopo de la administración Biden, que naciera el 20 de enero del año 2021 a las 11 de la mañana, 49 minutos en Washington. Vean ustedes, siempre en círculo rojo, los eclipses, 14 de octubre de 2023, y que ocurre en la casa número 6, el del 2 de octubre de 2024 en la casa número 6, y vean ustedes los eclipses en la casa número 12 de la administración Biden. Comenzamos mencionando el del 20 de abril de 2023, luego el de 8 de abril de 2024, el siguiente es el 29 de marzo de 2025, en fin. El horóscopo de la administración Biden nos muestra varios eclipses y la característica es destapes y complots. Es la característica de un eclipse de sol en la casa 12 de un horóscopo de un gobierno. Por lo tanto, debemos esperar entonces que entre 2023 y 2024, fuerzas republicanas con la intención de desacreditar al presidente Biden saquen a la luz asuntos ocultos y escondidos del presidente Biden realizados a espaldas de la nación. En el horóscopo de la administración Biden, el eclipse del 14 de octubre del 2023 incide en la casa 6 del horóscopo. Luego avisoramos crisis de empleo y de salud en Estados Unidos de América. En un horóscopo, la casa 6 simboliza la salud, el trabajo y las mascotas. Vemos la siguiente lámina, que también nos habla de cómo es que los eclipses afectan a las personas y la repercusión que van a tener en sus actividades. Corresponde al horóscopo de Napoleón III, no Napoleón I, no Napoleón Bonaparte, no Napoleón II, que es el hijo de Napoleón Bonaparte, sino de un sobrino de Napoleón Bonaparte que recibe el título de Napoleón III, quien nació el 20 de abril de 1808 en París. El horóscopo personal del emperador francés Napoleón III, mostrando su eclipse de sol postnatal ubicado sobre los 3 grados 59 minutos de los gemelos. Fue del tipo parcial y visible en la Antártida y extremo sur de África. Un eclipse parcial postnatal compromete a un mandatario, sea monarca o presidente, con la puesta en marcha de un tiempo nuevo, una era nueva, una época nueva. Napoleón III fue el primer y único presidente de la Segunda República Francesa, que estuvo vigente entre el 20 de diciembre de 1848 hasta el 2 de diciembre de 1852. Y también fue el primero y el único monarca del Segundo Imperio Francés, presente o vigente en actividad, diríamos, desde el 2 de diciembre de 1852 hasta el 4 de septiembre de 1870. Asimismo, Napoleón III
fue el primer mandatario de Francia que puso el primer asiento colonial de este país en Francia, perdón, en Asia. El emperador Napoleón III fue el primer mandatario de Francia que puso el primer asiento colonial de este país, o sea, Francia, en Asia. Y veamos ahora cómo es que los eclipses afectan, o sigamos viendo los eclipses de sol en las personas. Y en este caso, y dado que nos encontramos en Texas, vamos a poner ejemplos de presidentes de Estados Unidos. Vean ustedes la tablita, Richard Nixon, quien nació el 9 de enero de 1913 en Yorba, California. Hemos listado eclipses de este presidente desde 1969 hasta 1974, que es el periodo en que él gobierna en Estados Unidos, y ustedes pueden ver los tipos de eclipses que se presentan en el extremo izquierdo, las fechas de presentación de los eclipses, en qué signos se presentaron los eclipses y en qué parte del horóscopo repito, el horóscopo personal de Nixon incidieron los eclipses. Y también en su administración, en qué casa del horóscopo incidieron estos eclipses. Y hay un recuadro en rojo que son los eclipses que consideramos como muy importantes, que incidieron directamente sobre su honor, su prestigio, sobre el escándalo de Watergate y las protestas de los norteamericanos y personas de otras partes del mundo para que Estados Unidos se retire de Vietnam, de la guerra de Vietnam. Y queremos destacar aquí los eclipses que están en círculo rojo, que corresponde justamente al del 30 de junio de 1973, y antes un eclipse de sol que incidió sobre la cúspide de la casa 10 o medio cielo del horóscopo de la administración del presidente Nixon, no confundir con su horóscopo personal, que fue justamente el del 16 de enero de 1972, y el tercero es el del 20 de junio de 1974. Estamos mencionando estos eclipses porque son tremendamente importantes y jugaron un papel, repito, en extremo importante en el escándalo de Watergate, que se inició el 17 de junio de 1972, y en su dimisión, que fue aceptada el 8 de agosto de 1974. Él presenta su dimisión, su retiro, en la víspera, el 7 de agosto, en la noche. Bien, y tenemos entonces aquí el horóscopo del expresidente Richard Nixon. El horóscopo personal del presidente capricorniano Richard Nixon, mostrando los eclipses de sol de 1972-1974, ubicados en Capricornio, Cáncer y Géminis. El eclipse del 16 de enero de 1972, que denominamos eclipse cero, se ubicó en el mediocielo del horóscopo de la administración Nixon, que entró en función el 20 de enero de 1973 al mediodía, señalando el punto de partida de la caída de la dimisión presidencial de Nixon, pero fue aplazada por el tránsito de Júpiter por Capricornio, que entre febrero de 1972 y febrero de 1973 lo protegió del escándalo de Watergate, que se inició en junio de 1972. Los eclipses de 1972 y de enero de 1973 incidieron en Cáncer Capricornio, aportando desprestigio y pérdida de liderazgo a estos dos signos. Nixon perteneció a Capricornio, pero como señalé, él no perdió autoridad ni cayó en descrédito porque estuvo protegido por las influencias de Júpiter, astro que además le permitió imponerse sobre su rival McGovern en la elección de noviembre de 1972. McGovern nació el 19 de julio de 1922. Esto es, perteneció al signo de Cáncer. Un signo que no contó con señales de victoria electoral en 1972, porque Júpiter se la otorgó a Capricornio. Si Nixon hubiera sabido cómo opera Júpiter, el escándalo de Watergate no hubiera existido. Estoy seguro de que no hubiera existido.
En el horóscopo personal del presidente capricorniano Richard Nixon, mostrando los eclipses de sol de 1972 a 1974, ubicados en Capricornio, Cáncer y Géminis. Los eclipses de junio de 1973 y junio de 1974 ocurrieron en la casa 10 del horóscopo personal de Nixon. Desde marzo de 1973, Nixon ya no contaba con la protección de Júpiter, por lo que a estos dos eclipses le fue fácil derrumbarlo, esto es sacarlo de la presidencia. Nixon dimitió el 8 de agosto de 1974. Sí, los eclipses de sol en la casa 10 de un horóscopo son letales para el prestigio, el mando, la conducción presidencial. Señalan dimisión, renuncia y expulsión. Claro, si no cuenta con la protección de Júpiter. Le sucedió a Guillermo Lasso, expresidente ecuatoriano, quien nació el 16 de noviembre de 1955, quien tras la muerte cruzada tuvo que renunciar a la presidencia de Ecuador en 2023, en el tercer año de su mandato, en marcha desde el 24 de mayo 21 a las 10 de la mañana 35 minutos, justo cuando Júpiter está transitando por el signo del Toro, para dar éxito a los nacidos en Tauro y desprestigio al Escorpión, o sea, desprestigio al presidente o expresidente Guillermo Lasso de Ecuador. Y es algo que podría sucederle al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por el eclipse del 14 de octubre de 2023 que incidirá en la casa 10 de su gobierno. El gobierno del presidente Gustavo Petro, con la inauguración presidencial, nació el 7 de agosto de 2022 a las 3 de la tarde, 18 minutos. Decimos entonces que esto podría sucederle a el gobierno de Colombia, del presidente Gustavo Petro, si no toma la protección de Júpiter, por ejemplo, a través de su anticumpleaños 2023, que será el 23 de octubre 2023. Y a esto tenemos que, amigas, amigos, hice un comentario en esta parte acerca también del presidente Gustavo Petro, que después de este eclipse del 14 de octubre de 2023, que incide en la casa número 10 de su administración, y hemos visto cómo el eclipse en la casa número 10 del presidente de Ecuador, como el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, los aparta del gobierno. Entonces, además del eclipse del 14 de octubre 2023, sobre la casa número 10, repito, del gobierno del presidente Gustavo Petro, él va a recibir una nueva influencia con el eclipse del 2 de octubre del año 2024, que volverá a incidir en la casa número 10 del gobierno. Entonces, si, imagínense, se mantuviera en este tiempo, ¿qué podríamos decir con el eclipse del 2 de octubre del año 2024? ¿Continuará realmente el presidente? Bueno, no voy a hacer un pronóstico al respecto. Ustedes pueden ver algunos videos míos acerca de la continuidad del presidente Gustavo Petro, y quiero remarcar aquí lo siguiente. La astrología y la cosmología, que estudian lo mismo, tienen una pequeña diferencia. La cosmología da las salidas, las soluciones. Entonces, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tiene solución, haciendo determinadas cosas, como dije hace unos instantes, la celebración de su anticumpleaños, o más adelante, para su cumpleaños, saber en dónde estar. Y de esa manera puede desviar las fuerzas cósmicas. Lo hizo el presidente Barack Obama en su primera administración y se salvó de un segundo eclipse. Iniciado nomás su gobierno, su primera administración, un eclipse incidió sobre la casa número 10 de su gobierno. Y al año siguiente también iba a incidir en la casa número 10. Pero ¿qué hizo el presidente Barack Obama? Juramentó después de las 12 del día, acogiendo una petición que se le acercó. Y eso pudo desviar la fuerza del eclipse. Pero hay otras formas de desviar a los eclipses si no contamos con la fuerza de Júpiter. Es decir, por un tránsito. Lo podemos conseguir a través de un cumpleaños o un anticumpleaños. Bien, seguimos con nuestra presentación de la conferencia y
También hablando acerca de los eclipses de sol en el horóscopo. El cuarto punto o cuarta consideración al estudiar los eclipses de sol en un horóscopo. Es mejor lanzar un proyecto, iniciar ese algo, firmar un tratado, inaugurar un negocio, etc., después de haberse producido un eclipse de sol, no más de 12 días después, excepto si el proyecto es lanzado dentro de una zona geográfica que unas pocas semanas o pocos meses después será oscurecida por la umbra. Quinta consideración. El eclipse prenatal se relaciona con situaciones del pasado, en tanto que el eclipse postnatal con la ejecución de nuevos compromisos sin ataduras del pasado. Sexta consideración. Los días que separan tu nacimiento de tu eclipse postnatal, convertidos en años por el sistema de progresión astrológica, indican el tiempo que tienes que esperar para vivir experiencias que solo se explican por las influencias de los eclipses de sol. Y veamos aquí en esta lámina efectos de los eclipses de sol en los negocios, el éxito y fracaso de los negocios por eclipses de sol. Tenemos como acontecimiento la fundación de NVIDIA. Nombre inicial fue NB, empresa de software que diseña gráficas, imágenes, chips, inteligencia artificial, etc. La ocurrencia, es decir, la fundación fue el 5 de abril de 1993 en California. Ustedes pueden ver ahí. Y la fundación se hizo por Jen-Sung Wang, un taiwanés y otras personas que lo acompañaron. Y veamos que antes del 5 de abril de 1993, el 24 de diciembre, hubo un eclipse de sol en 1992 que oscureció Taiwán, como diciendo que desde Taiwán iba a salir algo que iba a transformar el entorno no solo de Taiwán, sino el mundo. Y después del 5 de abril tenemos el eclipse del 21 de mayo de 1993, que oscureció Estados Unidos. Y este eclipse va directamente relacionado con la fundación de NVIDIA. Entonces son los dos en realidad, el del 24 de diciembre de 1992 y el 21 de mayo de 1993. El resultado es éxito mundial. Esta es una empresa, NVIDIA, que tiene éxito mundial tremendo. Bien. Y continuando tenemos con a Facebook, que ingresa a la Bolsa de Valores de Nueva York el 18 de mayo del año 2012. 2 días antes del eclipse de mayo del 2012. Ustedes pueden ver aquí, fue justamente un eclipse que oscureció también Estados Unidos, cruzó Estados Unidos y se detuvo en frontera con Texas. Penetró del oeste, en realidad venía desde el Océano Pacífico, entró a Estados Unidos y se detuvo en Texas. Y este eclipse jugó un papel muy importante en la reelección de Barack Obama. Conversaremos de ello más adelante, pero ahora lo que nos interesa es destacar que justamente fue un fracaso el ingreso de Facebook a la Bolsa de Valores. Bueno, después se recuperó. Ok. Tenemos a Twitter, quien ingresa a la Bolsa de Valores el 7 de noviembre del año 2013. Y ocurrió 4 días después o 3 días después del eclipse que fue el día 3 de noviembre del año 2013. Los resultados, éxito. Entonces ven ustedes, amigos, si hacemos algo antes o después de un eclipse, dentro de un tiempo de tolerancia indudablemente. Y tenemos el lanzamiento de la bebida moradita, que es una bebida peruana, que fue lanzado el 20 de octubre del año 2014. El lanzamiento fue 3 días antes de un eclipse de octubre, el eclipse de octubre del año 2014, 23 de octubre de 2014. Los estudios de mercado señalaron que el lanzamiento de esta bebida iba a ser un éxito nacional e internacional. Y lanzaron pues la bebida el 20 de octubre, pero no contaron con la astucia del eclipse del 23 de octubre de 2014. En suma, fracaso. Se retiró rápidamente esta bebida del mercado. Igualmente, hablando de fracasos, tenemos, recuerdan ustedes, el lanzamiento del teléfono celular inteligente Galaxy Note 7, que se lanzó el 2 de agosto del año 2016.
El 1 de septiembre fue el eclipse. O sea, estamos diciendo que un mes antes del eclipse se lanzó este teléfono inteligente y fue un fracaso. Samsung tuvo fracaso de ventas a nivel mundial. Y lo que está en moda, el lanzamiento de TikTok. El TikTok, que es una red china, como bien sabemos, se lanzó el 7 de septiembre del año 2016. El eclipse de sol fue el 1 de septiembre del año 2016. El lanzamiento fue 6 días después del eclipse. Éxito mundial. Recuerdo también que el iPhone 7 se lanzó, digamos, al mercado el 7 de septiembre del año 2016 y tuvo éxito tremendo. Y recogió todas las ventas que no pudo hacer, digamos, el Galaxy 7 de Samsung. Bien. Y ahora sí, conversemos acerca de las umbras. Vean ustedes aquí la trayectoria del eclipse de sol que pasa por China. La guerra civil china, que se inició en 1927 y se suspendió en 1937 por la invasión japonesa y la Segunda Guerra Mundial. En 1945 ingresa a su segunda etapa bélica, que concluyó con la victoria de las fuerzas comunistas de Mao Zedong, quien el 1 de octubre de 1949 funda la República Popular China, aun cuando hubo algunos choques con armas entre 1951 y 1952. Esta segunda etapa de la Guerra Civil China la asociamos con el eclipse anular de Sol del 9 de mayo de 1948, cuyos efectos se extendieron hasta 1951. Y ustedes pueden ver la trayectoria de este eclipse del 9 de mayo de 1948, cruzando China y también cruzando Corea. Bien, y si lo que acabo de decir deja alguna duda en el auditorio, veamos cómo es que el eclipse de sol de 1778 ayudó a las 13 colonias de Estados Unidos en su independencia. Vean ustedes la trayectoria de dos eclipses. El eclipse total, primero sería el eclipse anular de sol del 9 de enero de 1777 y el siguiente, el eclipse total de sol del 24 de junio de 1778. En la Guerra de la Independencia de Estados Unidos de América de la colonia británica, que se desarrolló entre 1775 y 1783, los colonos iban perdiendo cuando de pronto un eclipse anular de sol que se presentó el 9 de enero de 1777, que sometió en penumbra los territorios de las 13 colonias, seguido del eclipse total de sol del 24 de junio de 1778, cuya umbra cruzó las zonas en batallas por la independencia, giraron la rueda del destino en favor de los colonos y vencieron a los ingleses. Hablando de eclipse de sol prenatal, el eclipse anular del 17 de junio de 1890 corresponde al eclipse de sol prenatal del general Charles de Gaulle, quien nació el 22 de noviembre de 1890. Charles de Gaulle, el héroe de la resistencia contra la Alemania nazi en 1946, se aleja de la vida política, pero en 1958 es llamado por su gobierno para arreglar los problemas en los que se encontraba Francia. Uno de estos, la Guerra de Argelia. Charles de Gaulle funda la Quinta República Francesa en 1962, en octubre de 1962. Concede a Argelia su independencia, país que vivió sometido a Francia desde 1830. Sí, un asunto del pasado franco-argelino que Charles de Gaulle tuvo que resolver. ¿Qué dicen ustedes, amigas, amigos? ¿Destino o coincidencia? Y aquí permítanme recordar el comentario que hice en el momento de la conferencia acerca de la Quinta República Francesa. Vi un video
que proyectó el astrólogo Alfonso Jerez, donde le da participación al astrólogo argentino Juan Cruz Sirius. Y este astrólogo, Juan Cruz, menciona que Charles de Gaulle fue asesorado de una u otra manera, consultó, tuvo un contacto con el gran astrólogo francés André Barbeau, quien de una u otra manera le habría sugerido, esto no es algo que yo pueda decir a la letra, pero lo refiere el astrólogo Juan Cruz Sirius, que Charles de Gaulle fue asesorado por el astrólogo francés André Barbeau para la fundación de la Quinta República Francesa, que justamente nació el 6 de octubre de 1958 a las 6 de la tarde, 30 minutos. Cuando ustedes hagan el horóscopo, van a ver que el sol de la fundación de la Quinta República está en el ocaso. Y se fundó la Quinta República en un momento inarmónico entre el sol y la luna. El sol representa al presidente, las autoridades o la máxima autoridad de un país, y la luna representa al público, al pueblo. ¿Cómo es posible que se haya fundado la Quinta República en un momento así? No soy nadie para juzgar el criterio, el pensamiento del astrólogo André Barbeau, ni por qué se buscó que el sol estuviese en el ocaso. Entonces, en favor de esa fecha, podríamos decir que Charles de Gaulle se salvó del golpe de Estado que tuvo que soportar, ¿no? Que se genera desde Argelia. Bien, pero realmente fue una fecha, ¿ok? Eso lo dejo para ustedes. Y en todo caso, dije que la fundación de la Quinta República se hizo con el sol en el ocaso. El sol en el ocaso, el sol debe representar al pueblo, a las autoridades, al pueblo francés en su conjunto, al imperio francés. ¿Y qué ocurrió después, a partir de 1958? Que Francia perdió Argelia y perdió sus colonias en África, y en el año 2023 Francia sigue con problemas. Para mí, que Francia debería refundarse, y no digo que se vayan a la Sexta República, sino refundarse tomando un poco lo que hizo Estados Unidos, que se refundó al cambiar su juramentación presidencial de marzo para enero. Mientras se siga gobernando la Quinta República, con el esquema, de la Quinta República del 6 de octubre, aun cuando los presidentes juramentan en mayo, hay que revisar bien eso. Para mí que Francia seguirá yendo hacia el ocaso. Bien, con todo respeto lo digo. Y un eclipse de sol puede ser postnatal como puede ser prenatal. El mismo eclipse cumple dos funciones. Un eclipse entonces puede ser prenatal o postnatal. Un eclipse anular. El eclipse anular del 17 de junio de 1890, que para el norte de África podemos llamarlo eclipse magrebí, es prenatal para Charles de Gaulle, que nació el 22 de noviembre de 1890, y es postnatal para Ho Chi Minh, quien nació el 19 de mayo de 1890. Entre el 19 de mayo y el 17 de junio existe 29 días, que en progresión astrológica es 29 años. 1890 más 29 es 1919, año en que pone fin, en que se termina la Primera Guerra Mundial, y señala también el tiempo que necesitó el sol natal de Ho Chi Minh para alcanzar a su eclipse postnatal. Por lo tanto, 1919 es muy importante para Ho Chi Minh. En París, en 1919, la negativa del presidente Wilson, quien viajó de Estados Unidos a Europa, a Francia, para firmar los acuerdos del fin de la Primera Guerra Mundial, y la negativa del presidente Wilson de recibir a Ho Chi Minh para conversar sobre la libertad de Vietnam, libertad de Francia,
le produce una fuerte decepción a Ho Chi Minh, que transforma en una fuerza revolucionaria que lo convertirá en el padre de la patria de Ho Chi Minh. Y nació justamente con ese encuentro de su sol de nacimiento con su eclipse postnatal. Y ahora veamos los eclipses de sol en los pueblos. La siguiente consideración, que es la séptima. Un eclipse de sol anuncia la venida de un cambio que afecta no solo a un individuo en particular, sino a colectividades de determinadas regiones del planeta. En la actualidad, por crisis sanitarias, que todo el mundo se verá afectado. Octava consideración. Un eclipse de sol que dura escasos minutos, en un primer tiempo tiene hasta 4 años para proyectar sus influencias que en su nivel inferior impulsa protestas y hasta guerras, sobre todo cuando la trayectoria de la umbra o máxima oscuridad corta el país de los protagonistas. Los efectos de las umbras los vemos también 1 o 2 años antes de producido el eclipse. Novena consideración. Un eclipse de sol cumple su propósito gracias a la reactivación que recibe de otros eclipses de sol pretéritos y venideros. Décima consideración. Al analizar los efectos de los eclipses de sol para largos periodos de tiempo, encontramos que cada 29,5 años se renuevan sus influencias. Y vemos aquí el eclipse anular de sol de octubre 9 de 1847. Vean ustedes cómo cruza Francia, Austria, en fin, países de Europa y también de Oriente Medio, Oriente Próximo. El eclipse anular de sol del 9 de octubre de 1847, que denominó el heraldo de las revoluciones de 1848 en Europa, en Francia, Prusia, Italia, Austria, asociamos también con el eclipse de 1847 la prolongación de la hambruna de Irlanda, causada por un hongo de la papa que en 1845 desde México llegó en barco a Bélgica y desde este país pasó a Irlanda, causando muerte por inanición en los irlandeses y en otros países de Europa. Dicho hongo aumentó la pobreza y se convirtió en un ingrediente de las revoluciones de 1848 en Europa. Irlandeses que pudieron escapar de la hambruna emigraron a Estados Unidos. Ya en suelo americano, muchos irlandeses se enlistaron para pelear en la guerra de Estados Unidos-México de 1846 a 1848. Es notable el batallón irlandés San Patricio, que luchó en el bando mexicano. Y vean ustedes aquí, tengo la trayectoria del eclipse anular de sol del 19 de octubre de 1865, que cruza Estados Unidos. Asociamos los eclipses de sol con éxodos, hambrunas, caídas de imperios, guerras, quiebras económicas y sobre todo con la pérdida del honor de los mandatarios y hasta la pérdida de sus vidas físicas. Sí, el magnicidio del presidente Abraham Lincoln, ocurrido el 15 de abril de 1865, lo asociamos con las influencias del eclipse anular de sol del 19 de octubre de 1865, que oscureció Estados Unidos 6 meses después del asesinato. Otro magnicidio asociado a un eclipse de sol es el del presidente John Kennedy, que ocurrió el 22 de noviembre de 1963, 4 meses después del eclipse total del sol del 20 de julio de 1963, que oscureció Estados Unidos. En este asesinato también intervino la oposición Sol-Saturno del nacimiento de Patrick, el último hijo del presidente John Kennedy. Patrick, el último hijo, nació el 7 de agosto de 1963 y vivió solamente 2 días. Vean ustedes aquí, en el lado izquierdo, tengo las trayectorias de 2 eclipses.
El eclipse total de Sol del 28 de mayo de 1900, que cruza Estados Unidos y cruza España. Importante eclipse, importantísimo eclipse. Y tenemos a la vez el eclipse anular de Sol del 3 de octubre del año 2005, que también cruza España. Entre 1895 y 1898, España, en guerra con Cuba y Estados Unidos de América, tras su derrota, cae en el denominado desastre del 98. Depresión, victimismo y pesimismo de los españoles por la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Estos hechos que perjudicaron a España los asociamos con el eclipse anular de Sol del 29 de julio de 1897, que no lo he dibujado, pero tomen nota, cuya umbra cruzó Cuba y le permitió a esta nación, a esta isla, independizarse de España. Igualmente los explicamos por el eclipse total de Sol del 28 de mayo de 1900, que ustedes pueden ver en pantalla, que antes de oscurecer con su umbra de España, desató el desastre de 1998. 11 años más adelante, el atentado terrorista del 11 de marzo de 2004, el denominado atentado 11M en Madrid, asociamos con el eclipse anular del 3 de octubre del año 2005 que cruzó España. Primero vino el atentado y meses después vino el eclipse que cruzó España. Vean ustedes aquí dos eclipses de Sol, siempre en el lado izquierdo, el eclipse total de Sol del 16 de junio de 1806, vean ustedes aquí, cruza lo que hoy corresponde a Estados Unidos, pero antes de la guerra Estados Unidos-México pertenecía a México los territorios como Nuevo México, como Texas, en fin. Ustedes pueden ver este eclipse. Y también en la parte inferior de la figura tenemos el eclipse total de Sol del 25 de marzo de 1857. Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806, influenciado por su eclipse postnatal, el del 16 de junio de 1806, que oscureció el oeste de México. Y estando ya en la presidencia, dirigió a los liberales en la Guerra de la Reforma, Guerra Civil Mexicana de 1858 a 1861. Asimismo, y apoyándose en una presidencia itinerante, dirigió la Guerra Franco-Mexicana, que le tomó 5 años a los mexicanos, desde 1862 hasta 1867, para expulsar de México a los invasores franceses. Estas dos guerras las ligamos también con las manifestaciones del eclipse total del Sol del 25 de marzo de 1857, que fortaleció el eclipse del 16 de junio de 1806. Cuando nace un individuo y la umbra de su eclipse natal atraviesa su país, este individuo tiene como destino hacer un cambio en su nación. Pero hoy aquí lo que hemos hallado. En la mayoría de los mandatarios, el cambio lo hacen a través de guerras. Y vean ustedes ahora en el recuadro, en esta diapositiva, el eclipse del 11 de septiembre de 1969 cruzando el Perú. El eclipse el eclipse del 12 de noviembre de 1966 cruzando el Perú. Y tenemos el eclipse del 10 de agosto de 1980 también cruzando el Perú. Bien, la agrupación terrorista Sendero Luminoso. Sendero Luminoso, organización terrorista peruana, aparece alrededor de 1966, coincidiendo con el tiempo de los efectos del eclipse total del Sol del 12 de noviembre de 1966, cuya umbra cruzó Perú, pero pasa a la clandestinidad hasta 1980, en el que aparece públicamente justo en el tiempo de manifestación del eclipse anular de Sol del 10 de agosto de 1980, que también con su umbra cruzó los cielos del Perú.
Años después de una presencia débil de este movimiento terrorista Sendero Luminoso, desde julio de 2021, Sendero Luminoso está nuevamente avanzando, por ahora ocupando espacios políticos que no hubiera sido posible sin la ayuda del expresidente Pedro Castillo, quien nació el 19 de octubre de 1969, ahora en prisión, quien respondiendo a su eclipse natal, el eclipse natal del expresidente Pedro Castillo, el del 11 de septiembre de 1969, que hemos dicho, cruza también el Perú, y utilizando su cargo presidencial, abrió las puertas a la reactivación de Sendero Luminoso, agrupación terrorista que, de acuerdo con nuestros cálculos, proyectará extrema violencia entre los años 2025 al año 2028. Y aquí queremos mostrarle la trayectoria del eclipse anular de Sol el 23 de febrero de 1868, la trayectoria, la umbra, y también el horóscopo de este eclipse. Y ustedes pueden ver en el horóscopo del eclipse cómo hemos encerrado en círculos el Sol y la Luna en conjunción, que es parte del eclipse, en una cuadratura con Saturno. Y también hemos encerrado en un círculo a Venus y Neptuno en mal contacto, en una inarmonía angular con Urano, en cuadratura con Urano. Bien, los resultados del eclipse del 23 de febrero de 1868, en un primer momento se extienden 4 años, casi 4 años, hasta febrero de 1872. Desde el 23 de febrero de 1868 hasta el 3 de febrero de 1872. ¿Y qué cosa es lo que se presentó en el Perú? Como resultado de la Constitución que se promulgó en 1867 bajo la atmósfera, bajo el ambiente cósmico ya del eclipse del 23 de febrero de 1868, esta Constitución de 1867 desata una guerra civil en el Perú en 1867. Y también hubo una epidemia de fiebre amarilla en 1868. Ahora bien, al estudiar el mismo eclipse siguiendo ciclos de 30 años, que podemos hacerlo por varios siglos adelante, encontramos que 14 años después se presenta la primera luna llena del eclipse, en este caso del 23 de febrero de 1868, y este eclipse, esta fase diríamos, que comienza el 25 de mayo de 1882, se extiende hasta el 3 de noviembre de 1885. ¿Y qué es lo que vivió el Perú? Como resultado del Tratado de Ancón, que es un tratado que puso fin a la guerra llamada Guerra del Pacífico entre Perú y Chile, ese Tratado de Ancón trajo desacuerdos entre peruanos y se desató una guerra civil. La Guerra Civil Peruana de 1884, dentro del tiempo de influencias de esta primera luna llena del eclipse ya mencionado. Y podríamos señalar que la siguiente luna llena, que se presentó, siempre para el mismo eclipse, que se presentó entre noviembre 8 del año 1911 hasta el 26 de junio de 1915, se presentó un golpe de Estado para el presidente en ese momento, Billinghurst. Y ustedes pueden ver aquí situaciones que se han presentado, sucesos que se han presentado relacionados con el eclipse del 23 de febrero de 1868. Y en este momento hice un comentario, el comentario acerca de Israel. Porque en el año de 1933, el 21 de agosto de 1933, un eclipse de sol cruzó el territorio de Israel. Entre los años de 1900 hasta el año 2100, el eclipse de 1933, y me parece que es otro más, son los únicos que han cruzado con sus sombras a Israel. Han habido eclipses en países vecinos que en penumbra han eclipsado a Israel. No recuerdo cuál es el segundo eclipse, pero sí es muy claro que el eclipse del 21 de agosto de 1933 cruza
el territorio de Israel. Israel aún no existía como territorio, no existía como Estado, no tenía sustento geográfico. Hasta que al final de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas toman el acuerdo finalmente de que se cree el Estado de Israel, el país de Israel, y le da territorio dentro de Palestina, ¿de acuerdo? Y esto ocurrió en 1948, el día 14 de mayo de 1948, ¿cierto? Que nace el Estado de Israel. Entonces, vamos a ubicarnos en 1933, que es también el año en que Adolfo Hitler sube al poder y inicia una persecución contra los judíos, hay una quema de libros, la famosa quema de libros en Alemania. Bien, ese es el eclipse, el efecto del eclipse lo estamos viendo fuera de Israel, pero 14 años más adelante, 1933 más 14, 1947. 14, 15 años después de producir un eclipse, se da su fase de luna llena. Entonces tenemos que la fase de luna llena del eclipse de 1933, que se dio entre 1947 hasta 1951, la primera luna llena del eclipse del 21 de agosto de 1933, se presentó entre 1947 y 1951. En 1948 nace el Estado de Israel, el país de Israel. Nació dentro de la fase de luna llena de este eclipse. Entonces podríamos decir que nació influenciado por la fase de luna llena del eclipse. Al estudiar los eclipses de repetición de un mismo eclipse, encontramos que producido el eclipse, los primeros 3-4 años son en sus primeras manifestaciones violentas. Pasa 14, 15 años y los siguientes 4 años son también violentos, porque es así la fase del eclipse. Y 14, 15 años después, es decir, 30 años más tarde, de iniciado un eclipse, se da una fase de luna nueva. Y la fase de luna nueva debe de ser de entendimiento, de comunicación entre los actores de un país con otro país involucrados por el eclipse. Hay algunas fases de lunas nuevas que no responden al entendimiento, a la cooperación. ¿Por qué? Porque justamente se está renovando en un momento en que Marte está haciendo un aspecto inarmónico, o en el mismo momento en que apareció el eclipse por primera vez, en este caso el de 1933, había un mal contacto entre Marte y Urano. Son partes técnicas, pero esta disertación es justamente técnica, es astrológica, ¿de acuerdo? Es cosmobiológica. Entonces, en 1933 se produce el eclipse. Cruza Israel. No existe Israel. En 1948 ya existe Israel, pero ya estaba en su fase de luna llena. Y eso para mí es una explicación de la primera guerra que tiene que soportar, o en la que se ve envuelto Israel, porque nada más al día siguiente de haber declarado su independencia, le cayeron como a montón los países árabes, países palestinos vecinos, ¿sí? Entonces, la primera guerra fue el 15 de mayo. Israel nació, si no me equivoco, fue el 14 de mayo, sí, pues, porque al día siguiente fue la primera guerra que tuvo que soportar. Bien, vamos con la siguiente figura, eclipse de sol en los pueblos. Un eclipse de sol, en unos casos, crea puentes de unión entre las naciones eclipsadas, y en otros casos genera una desestabilización de sus soberanías. Consideración número 12. Los eclipses de sol operan como dirimentes, fuerzas que ponen fin a desacuerdos. Consideración 13. Las trayectorias de los eclipses de sol ayudan a explicar y reconstruir momentos históricos. Consideración 14. El área geográfica tocada por la umbra de nuestro eclipse natal es una invitación para que desarrollemos en ese lugar una actividad en pro del género humano. Vamos con las explicaciones, ilustrándolas con figuras. Y ustedes pueden ver aquí
En el lado izquierdo de vuestra pantalla, dos horóscopos. En el lado izquierdo, extremo izquierdo, aparece el horóscopo de la segunda administración de George Bush, el 10 de enero del año 2005 a las 11 de la mañana, 56 minutos. Y en el lado derecho tenemos el horóscopo del inicio de la administración del presidente Felipe Calderón, el 1 de diciembre del año 2006. Es a medianoche, iniciando el 1 de diciembre. ¿Sí? Y ustedes pueden ver aquí en este texto que sobre lo que vamos a conversar es los efectos del eclipse del 6 de febrero del año 2008, que lo asociamos con la epidemia de la Salmonella en Saint Paul. Y en el horóscopo de la administración Bush, el eclipse del 6 de febrero de 2008 aparece en la casa 10, como para generar honor, deshonor y desprestigio para la administración. Y el eclipse del 6 de febrero de 2008 en la casa número 6, para que se presenten situaciones vinculadas con crisis sanitarias. Hemos indicado que los eclipses de sol pueden actuar como dirimentes. Veamos. Los horóscopos que estamos mostrando corresponden a las presidencias de Bush y Calderón, de Estados Unidos y México respectivamente. En el primer semestre del 2008 estalló una epidemia de la Salmonella Saint Paul, de la bacteria Saint Paul, que se propagó por el mundo entero. Estados Unidos dijo que la bacteria de esta epidemia salió de México. México dijo lo contrario. ¿De dónde salió la infección sanitaria? El eclipse de sol del 6 de febrero de 2008 sobre los 17 grados del Ecuador, transpuesto a los horóscopos de estos dos gobiernos, nos dice que el problema sanitario partió de México. ¿Por qué? Solo en el horóscopo de la administración Calderón, el eclipse se ubicó en la casa número 6, que señala crisis sanitarias. Y aquí un comentario, que también justamente lo hice en la presentación de nuestra exposición. Porque en el año 2006 hubo elecciones en México, y el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador protestó que habían robado la elección. En ese momento se encontraba en la presidencia el señor Vicente Fox, y preocupado porque se iba a impedir a Felipe Calderón la toma de mando en el Congreso, en la mañana, el curso de la mañana del 1 de diciembre, lo llamó a Palacio y lo hizo juramentar, le entregó el mando y todo, a la medianoche, comenzando el 1 de diciembre del año 2006. Este horóscopo es el que tiene un valor tremendamente importante, y no el de el día siguiente o en la mañana, horas más tarde, donde el presidente Felipe Calderón ingresó por una puerta trasera o salió también por una puerta trasera del Congreso y hizo su juramentación. Pero esta, la de la medianoche, la que tiene un peso tremendamente importante, y es ahí donde se ve el eclipse del 6 de febrero del año 2008, ¿de acuerdo? Entonces, vean ustedes la importancia de los eclipses de sol. Y tenemos aquí dos eclipses, uno que cruzó el 21 de abril de 1325 en México y otro el del 25 de julio de 1395 en el Perú. ¿Sí? El eclipse total de sol del 21 de abril de 1325, punto de partida de la construcción del Imperio Azteca, con Tenochtitlán como su capital. El eclipse de sol, anular de sol, del 25 de julio de 1395, punto de partida de la construcción del estadio superior del Imperio Inca, conocido como Tahuantinsuyo, con Cusco como su capital imperial, que historiadores del mundo andino deberían de considerar en sus investigaciones para establecer la real fecha de aparición de la era de Pachacute. Es una invitación a considerar este eclipse del 25 de julio de 1395. Bien. Eclipse de sol en la historia de Estados Unidos de América. A lo largo de la historia de la humanidad se ha hablado mucho de los eclipses de sol, y aunque incomode a muchas personas, lo que se ha dicho es correcto, que no solo han producido pánico, sino que también han producido y producen
Sequías, hambrunas, epidemias, violaciones de soberanía, guerras, revoluciones, invasiones, éxodos, descubrimientos y nuevos rumbos políticos, sociales, religiosos y económicos. Los eclipses, especialmente de sol, que ocupan nuestra oposición, son los heraldos de la llegada de un tiempo nuevo en las áreas geográficas que estos oscurecen, especialmente en las áreas oscurecidas por las trayectorias de sus umbras. Entre los años de 1800 y 2050, en el curso de 250 años, 139 eclipses de sol oscurecerán Estados Unidos de América, en la zona continental. No estamos incluyendo las islas de Estados Unidos ni territorios que pertenecieron a México hasta el año de 1848. 91 de estos lo harán de forma parcial. De estos 139, 91 oscurecerán parcialmente, pondrán en penumbra a Estados Unidos. Y 48 lo harán con la máxima oscuridad de la sombra, cuando Estados Unidos estará sometido a la umbra, 28 de los cuales corresponden al tipo de eclipse total y 20 al tipo de eclipse anular. Es importante precisar que algunos eclipses de sol oscurecieron todo Estados Unidos, el continente, de extremo a extremo, y otros solo ensombrecen algunas áreas geográficas de este gran país. Las sombras de los eclipses totales de sol que cruzan todo Estados Unidos corresponden a los de los años 1806, 1834, 1918, 2017 y 2045. Y las umbras de los eclipses anulares que cruzan todo Estados Unidos solamente son dos, 1865 y 1994. Las trayectorias de las sombras totales y anulares que cruzan determinadas áreas geográficas de Estados Unidos corresponden a 14. Las más importantes, he aquí: 4 eclipses totales de sol, 1825, 1869, 1878, 1970, 2024. Y ustedes pueden leer en su tranquilidad, con la tranquilidad, en la repetición, todos los eclipses que han cruzado Estados Unidos. Destacamos, por ejemplo, el del año 2001, una fecha muy importante porque fue la destrucción de las llamadas Torres Gemelas en Nueva York, el World Trade Center, y justamente un eclipse cruza Estados Unidos, ensombrece Estados Unidos. Bien. Y vean ustedes aquí el enjambre de eclipses que cruzan Estados Unidos, 5 eclipses totales de sol que cruzan los Estados Unidos, los cielos de Estados Unidos. Ustedes pueden ver ahí las fechas. Entre los años de 1800 a 2050, 28 eclipses totales de sol cruzan los cielos de Estados Unidos. De estos 28 eclipses, 5 cruzan de este a oeste, todo el país. La sombra de los otros 23 eclipses totales de sol solo cruzan determinadas áreas de este gran país. Y aquí tenemos los 2 eclipses anulares de sol que cruzan todo Estados Unidos. Entre los años de 1800 y 2050, 20 eclipses anulares de sol cruzan los cielos de Estados Unidos de América. De estos 20, 2 umbras cruzan todo Estados Unidos. Las sombras de los otros 18 eclipses anulares de sol solo cruzan determinadas áreas geográficas de este gran país. Y tenemos, viendo un poco en detalle, el eclipse anular de sol del 17 de septiembre del año 1811. Vean ustedes el cruce de la umbra, sobre todo en la parte noreste de Estados Unidos, y el horóscopo ustedes lo encuentran aquí en la parte inferior izquierda. Vean ustedes aquí, resaltamos a Marte en cuadratura con Venus, que a su vez se encuentra en conjunción con el eclipse. En fin, vean ustedes aquí la figura, ¿ya? Bien, la trayectoria de la umbra del eclipse anular de sol del 17 de septiembre de 1811, que en Estados Unidos de América lo asociamos con la guerra anglo-estadounidense que entre junio de 1812 y febrero de 1815 enfrentó a Estados Unidos contra el Reino Unido y sus colonias en Canadá, contra el Imperio de Gran Bretaña.
y las colonias de Gran Bretaña en Canadá. Asociar como consecuencia del eclipse de sol de 1811 acciones de violencia y de guerra entre Estados Unidos y Canadá es correcto. Basta con observar en el horóscopo a Marte cuadrando a Venus y al eclipse, relaciones cósmicas que desatan violencia bélica. El 24 de agosto de 1814, dentro de la influencia de este eclipse de 1811, los británicos incendian el Capitolio, incendian White House y otros edificios en Washington. Y vean ustedes ahora la trayectoria del eclipse total de sol del 30 de noviembre de 1834. La trayectoria de la umbra del eclipse total de sol de fecha 30 de noviembre de 1834, con sus primeros efectos hasta 1838, que en Estados Unidos de América lo asociamos con el sendero de lágrimas o marcha forzada de los indios americanos a nuevos territorios establecidos por el gobierno, que más que una expulsión de indios de sus tierras, se trató de una limpieza étnica dirigida por el gobierno de Estados Unidos. Asimismo, asociamos este eclipse con la Segunda Guerra Seminola, 1835 a 1842, y con el pánico de 1837, que fue una mega crisis económica que comienza a gestarse desde el inicio del segundo mandato del presidente Jackson. Y lo asociamos también a este eclipse de 1834 con la Guerra Mormona de 1838, con la expulsión de los mormones de Missouri. Y vean ustedes la trayectoria del eclipse anular de sol del 19 de octubre de 1865. Trayectoria de la umbra anular de sol de fecha 19 de octubre de 1865, que en Estados Unidos lo asociamos con el magnicidio cometido el 14 de abril de 1865 contra el presidente Abraham Lincoln, que sucedió 6 meses antes del eclipse. Asimismo, asociamos a este eclipse de octubre de 1865 con la presencia del Ku Klux Klan, con la fundación del Ku Klux Klan, con sus primeras actividades del Ku Klux Klan, fundada el 24 de diciembre de 1865 por confederados demócratas que perdieron la guerra de secesión, tras la derrota de la guerra de secesión de 1861 a 1865. Vean ustedes ahora la trayectoria del eclipse total de sol del 8 de junio de 1918. Trayectoria de la umbra del eclipse total de sol del 8 de junio de 1818, que asociamos con la gripe del presidente Wilson. No con que él se enfermara, porque sí contrajo una gripe, sino que estamos cambiando de nombre para no llamarle gripe española, sino gripe de Wilson, del presidente Wilson. Por años se mantuvo la incógnita acerca del origen de esta enfermedad que mató a millones de personas en Europa y en distintas partes del mundo. Hoy se sabe, y lo comprueba el eclipse del año 1918, que la gripe partió de Estados Unidos y fue a Europa con los soldados que fueron a combatir en la Primera Guerra Mundial. Pregunto, ¿puede considerarse la decisión del presidente Wilson, defensor de las ideas del Ku Klux Klan y también que recibió el Nobel de la Paz, como un acto genocida por enviar a soldados estadounidenses con el virus de la gripe a los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial? Ustedes dan la respuesta. Comentamos en la conferencia acerca de este eclipse de sol cuya umbra no tocó Vladivostok, que es una parte de la península de la Siberia, diríamos, de Rusia, pero la penumbra, fue oscurecido por la penumbra Vladivostok. Y es ahí donde justamente las fuerzas norteamericanas desembarcaron en el final prácticamente de la Primera Guerra Mundial, tomar posición de Vladivostok con explicaciones, justificaciones muy claras,
Pero el trasfondo era lo siguiente, o fue lo siguiente. Ya Rusia se había retirado de la Primera Guerra Mundial, ya Lenin estaba en el gobierno y por lo tanto los alemanes ya no combatían con Rusia, con los rusos. Hubo un pacto ahí para que los alemanes no tuvieran presencia militar en Rusia. Entonces los soldados alemanes fueron a fortalecer el frente oeste de Europa, a entrar en guerra, a aumentar, digamos, fortalecer los frentes de Francia, contra Francia y contra Inglaterra, ¿de acuerdo? Entonces, los aliados dijeron a Estados Unidos, tenemos que evitar que los alemanes se sigan fortaleciendo, hay que hacerlo regresar a Rusia. Entonces, eso fue el envío de las tropas, por eso se envió tropas estadounidenses a Rusia, invadieron Rusia en ese momento. Fue el único tiempo en que los norteamericanos pisaron el suelo ruso, pero indudablemente que no pudieron en Rusia, tuvieron que retirarse, ¿de acuerdo? Y lo quería mencionar porque justamente ese eclipse tiene una correlación, el eclipse de junio de 1918 tiene una correlación con esa invasión. Bien, pero aquí es fuerte el calificativo, en todo caso, que estoy señalando, que ese eclipse se asocia con la llamada gripe española. No nació en Europa, nació en Estados Unidos y se fue para Europa. Por eso es que le llamo la gripe de Wilson, porque en ese momento estaba el presidente Wilson. Y aquí tenemos un siguiente eclipse, el del año 1954. La trayectoria de la umbra del eclipse total del Sol del 30 de junio del 54, que en Estados Unidos asociamos con aquello que investigadores de la conducta humana han tenido por bien llamar epidemia del miedo. En todo Estados Unidos, en los años 50, se vivió con el miedo de ser acusado de comunista, de no ser considerado leal a Estados Unidos. La gente vivió bajo una psicosis, un delirio de persecución. Asociamos con este eclipse con la cacería de brujas, detención de espías y la prolongación del macartismo, detención y juicio de las personas con sus ideas humanistas o por sus ideas humanistas, socialistas y comunistas. Si bien es cierto que para el año de 1954 ya el poder del legislador Joseph McCarthy había caído, y no cayó el macartismo, no cayó la persecución, porque justamente fue fortalecido por este eclipse del año de 1974. Macartismo es una expresión que aún se mantiene y señala, pues, no estar de acuerdo con lo que tú haces y yo te tengo que perseguir. Te tengo que sacar del cuadro del camino. Y vean ustedes ahora aquí dos eclipses. El eclipse parcial de mayo 9 de 1967 y el eclipse total de marzo 7 de 1970, que también cruza Estados Unidos. Trayectorias de la penumbra del eclipse parcial de Sol del 9 de mayo de 1967 y la umbra y penumbra del eclipse total de Sol de fecha 9 de marzo de 1970, que asociamos con los retiros de los respaldos de grandes sectores de estadounidenses a sus presidentes Johnson y Nixon por la guerra de Vietnam. Las protestas no traen la derrota de Estados Unidos, es la influencia misma del eclipse de marzo de 1970 lo que contribuye a la derrota de Estados Unidos en Vietnam. Es el eclipse de marzo de 1970 que se infiltra en la psiquis colectiva de los estadounidenses. Ellos protestan para que se retire, las fuerzas de Estados Unidos se retiren de Vietnam. Y aquí tenemos el eclipse anular de Sol del 30 de mayo de 1984, que cruzó Estados Unidos. La trayectoria del eclipse anular del Sol de fecha 30 de mayo de 1984, que en el segundo gobierno de Ronald Reagan lo asociamos con la eliminación de deducciones y subsidios que afectó a la clase media y a estadounidenses con muy pocos ingresos. Reagan suprimió las ayudas sociales,
provenientes de la administración Carter, con lo que aumentó la pobreza en Estados Unidos. Asimismo, asociamos con este eclipse la crisis de ahorros y préstamos de los años de 1986-1987. Lo asociamos con el lunes negro del 19 de octubre de 1987, que provocó la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, y el pánico financiero de 1987, que produjo la quiebra de decenas de empresas inversoras. El eclipse del 30 de mayo, en 9 grados de los Gemelos, favoreció en noviembre de 1984 la reelección de Ronald Reagan, quien nació con el Sol en 16 grados de Acuario en el año de 1911. Este eclipse trajo una serie de situaciones adversas para el pueblo de Estados Unidos, pero le favoreció a Ronald Reagan en su reelección. Bien, y tenemos entonces otra mirada también acerca del eclipse anular de Sol del 30 de mayo de 1984, diciendo que el número de días que une el día del nacimiento de una persona con el día de ocurrencia de su eclipse postnatal, igualándolo en años, siguiendo la cuenta de un día por año, nos demanda estar preparados porque algo extraordinario puede empezar a sucedernos y llevarnos a la línea de vanguardia. Ejemplificamos con Mark Zuckerberg, quien nació el 14 de mayo de 1984. Su eclipse de Sol postnatal fue el del 30 de mayo de 1984. Ocurrió 6 días después de su nacimiento y a sus 16 años de edad se produjo entonces este encuentro de su Sol de nacimiento con su eclipse natal. Y fue entonces entre sus 16 y 17 años que Mark Zuckerberg empieza a sobresalir en programación. A sus 18 años lanza su Media Player, y que es un reproductor de canciones. Y a sus 19 años lanza su Facebook, el Facebook. Preguntamos, ¿estos fueron acciones prometeicas? Cuando nace un individuo y la umbra de su eclipse postnatal cruza su país de origen, está destinado a hacer algo importante en favor de su país y los países que oscurece la umbra, excepto si es jefe militar o mandatario, porque lo más probable es que lleve a su país a situaciones de lamento. Y ustedes pueden ver aquí el eclipse anular de Sol del 10 de mayo de 1994 que cruza tanto México como Estados Unidos. La trayectoria del eclipse anular de Sol de fecha 10 de mayo de 1994, que en el gobierno de Bill Clinton, de 1993 a 2001, que tuvo 2 periodos, asociamos con los préstamos ninjas y la política hipotecaria, la raíz de la gran crisis económica y de vivienda del año 2008 en Estados Unidos, tras el colapso de la burbuja inmobiliaria al final del gobierno de George Bush entre 2005 y 2009 y se gestó justamente en el gobierno de Clinton. Entre 1993 y 1998, primeros años del efecto del eclipse de 1994, se infla la burbuja inmobiliaria que revienta en el año 2008, justo en el tiempo de inicio de las influencias de la luna llena progresada del eclipse de 1994. Los efectos del eclipse de 1994, México no tuvo que esperar hasta el 2008, los vivió a través de su mega crisis económica e inmobiliaria llamada efecto tequila desde diciembre de 1994. No esperó pues el 2008. Pienso que fue por el eclipse total de Sol del 11 de julio de 1991 que creó las condiciones para la mega crisis mexicana de 1994 y de 1995. Y aquí ustedes pueden ver el eclipse de Sol del 20 de mayo del año 2012, que significó una catástrofe inicial cuando Facebook puso sus acciones en la bolsa. Bien, este eclipse, trayectoria de la umbra del eclipse anular de Sol del 20 de mayo de 2012, que en Estados Unidos asociamos con las intenciones de Texas y 20 estados más de separarse de Estados Unidos. Motivo,
la reelección de Barack Obama en noviembre del año 2012. Las primeras influencias de este eclipse se dieron hasta 2016 y continuarán dándose entre 2026 al 2030, tiempo de las influencias de la primera luna llena progresada del eclipse de mayo del 2012. Luego, en estos años podemos esperar que Texas insista en una secesión de Estados Unidos. El eclipse de mayo de 2012 podría operar como leña para el fuego de los eclipses de sol de octubre 2023 y abril 2024, que al atravesar Texas podrían agitar la secesión, pero se necesita un motivo. El motivo podría ser la no reelección de Donald Trump. Y aquí tenemos nosotros el eclipse total de sol de agosto 21 del año 2017. Trayectoria de la umbra del eclipse total de sol de fecha 21 de agosto 2017 que asociamos con los continuos hechos de violencia callejera en distintas ciudades de Estados Unidos que llevó a pensar a analistas que podría desatarse una guerra civil en Estados Unidos. Asimismo, asociamos este eclipse con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 por seguidores del expresidente Donald Trump, que no aceptaron su derrota electoral frente a Joe Biden. En el oscurecimiento del 21 de agosto de 2017, Marte fue visible, acaso como presagio de que la administración Trump entre el 2017 al 2021 habría de ser violenta, proviniendo esta violencia de los seguidores de Donald Trump y de supremacistas blancos. ¿Correcto? La respuesta es correcta, sí. Y aquí tenemos nosotros la figura siguiente, toda la protesta de los seguidores de Donald Trump. Vean ustedes la bandera que están ellos enarbolando, una banda azul, otra banda azul formando una cruz o una X, que es lo que justamente forman los eclipses del 14 de octubre de 2023 y 8 de abril de 2024. El 6 de abril de 2021, día del asalto al Capitolio de Estados Unidos, fue una mayúscula ofensa al poder central de Estados Unidos, esto lo sabemos. Un asalto anterior con incendio en el Capitolio, White House, Casa Blanca y otros edificios en Washington ocurrió el 24 de agosto del año de 1814 como parte de la guerra anglo-estadounidense que se dio entre 1812 a 1815. Asociamos esta guerra con el eclipse del 17 de septiembre de 1811, cuya umbra cruzó el este de Estados Unidos, incluido Washington, y proyectó sus influencias bélicas hasta el año 1815. En el lado izquierdo de la diapositiva de la figura, véase la bandera. Nos recuerda a la de los Confederados del Sur. Curioso, ¿cierto? En Texas, los eclipses del 14 de octubre de 2023 y 8 de abril de 2024 formarán la banda cruzada de la bandera confederada, muy presente en la Guerra de Secesión. ¿Qué podría suceder en los próximos 4 años? No solo en Texas, sino en Estados Unidos, enfrentamientos y otras cosas más que ya hemos descrito. Y vean ustedes entonces aquí los eclipses, la trayectoria del eclipse del 14 de octubre de 2023 y del 8 de abril de 2024. Trayectorias del eclipse anular de sol del 14 de octubre de 2023 y del eclipse total de sol de abril del año 2024. Decir que asociamos a estos dos eclipses con futuros disturbios sociales en los Estados Unidos de América es poco informativo. Por lo tanto, y con base a lo expuesto acerca de los eclipses de sol a lo largo de esta disertación, decimos que podemos esperar en Estados Unidos de América hasta el año 2028, tiempo de las influencias de estos dos eclipses, podemos esperar miedos, éxodos, crisis económicas, laboral y de salud. Asimismo, entre los años 2023 y 2024, destapes que perjudican a la administración Biden. Hasta el momento, hasta 14 de octubre del año 2023, asociamos el eclipse de sol
con los efectos de la ley DeSantis contra la inmigración ilegal de la Florida. Y el desencanto de miles de universitarios y graduados por el rechazo de la Corte Suprema a la propuesta de reducción de la deuda estudiantil de parte de la administración Biden. Y pregunto si podemos asociar con un nuevo macartismo, también con este eclipse de octubre. ¿Y por qué hablamos de nuevo macartismo? Recuerdan que hablamos del eclipse de 1954 que cruza Estados Unidos y fortalece el macartismo, o sea, la persecución de estadounidenses por sus ideas, los perseguían. Entonces, ¿por qué hablamos de un nuevo macartismo? Porque justamente el legislador Kevin, me parece, o Kelvin McCarthy, estuvo impulsando o está impulsando el impeachment contra Joe Biden. Y Joe Biden debería de recordar lo que ocurrió en la década de los 50, esa persecución, digamos, a los estadounidenses, como diciendo, señores, diría Biden, ¿no? ¿Qué quieren ustedes? Diciendo al pueblo norteamericano, hacia los legisladores republicanos, ¿qué quieren? ¿Un nuevo macartismo? ¿Quieren ustedes desencadenar una preocupación, una persecución en los norteamericanos? Por favor, cesen de una vez mi impeachment. ¿Ah? ¿Qué les pareció? Bien, y hablando también de la trayectoria de estos dos eclipses, de cómo operarán estos dos eclipses en Estados Unidos, en México, América Central, en Colombia y Brasil, tenemos que conocer el momento que está viviendo cada país para señalar lo que podrían vivir a partir de la umbra que trastoca dicho momento, haciendo que emerja una nueva historia, un tiempo nuevo. Paralelamente, debemos analizar los horóscopos del país y de la presidencia o reinado en funciones en el momento del eclipse. Ejemplificando, en Colombia, el eclipse del 14 de octubre se alojará en la zona del horóscopo presidencial conocida como honor y permanencia en el cargo. El oscurecimiento en esta zona 10, tratará de hacer añicos el honor del presidente Petro y la umbra creará condiciones para su destitución. El tiempo de influencia de este eclipse es de 5 años, entre el 2022 hasta el 2027. Hemos señalado al comienzo de nuestra exposición que asesores del presidente podrían desviar fácilmente la influencia de este eclipse del 14 de octubre del año 2023, como lo hizo el presidente Barack Obama. Y una de las cosas que él hizo, aparte de su juramentación, fue la adopción de una mascota, que él la llevó a Casa Blanca en un día y una hora en que el Sol y Júpiter estaban en buenos términos. Bien, es todo lo que conversamos, amigas, amigos, en nuestra visita que hicimos a San Antonio, Texas. Muchísimas gracias por vuestra paciencia.